Despierta ahora. 40 días para un milagro divino o serás atado por lo sagrado mensaje PROFETIC. O la brisa del mar soplaba suave sobre el pequeño pueblo costero de México, donde el aroma a sal era un constante recordatorio de la creación divina. Manuel, un devoto hombre de fe, había dedicado su vida a la oración y la enseñanza en la iglesia local. Con 42 años, su corazón latía por cada joven que pasaba por las puertas de su congregación. Pero la paz de su hogar se oscureció cuando su hijo David, un niño lleno de sueños, fue diagnosticado con una enfermedad terminal. La angustia se cernía sobre la familia como una nube negra, diseminando un aire de desesperanza en cada recoveco del hogar. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente en el cielo, Manuel buscaba alivio en la capilla. Las velas iluminaban la estancia, y cada parpadeo parecía susurrar secretos de fe. Era entonces cuando un anciano, conocido en el pueblo por su sabiduría espiritual, se le acercó, su voz resonando como un eco sagrado: «Despierta. Tienes 40 días para un milagro divino. Si no, serás atado por lo sagrado». Las palabras retumbaron en el corazón de Manuel, creando una chispa de esperanza que iluminó su tormento. Frente a la tempestiva lucha entre lo visible y lo invisible, Manuel se encontró en una encrucijada. Algunos amigos abogaban por la medicina tradicional, otros le decían que todo estaba perdido. Sin embargo, el fervor por la oración lo llevó a unirse a un grupo de intercesores, donde las almas afines alzaban sus voces al unísono, clamando al cielo por la sanación del pequeño David. Dios, escucha nuestras súplicas. Devuélvele la vida a este niño lleno de luz. Resonaban los ecos en la capilla, mientras los corazones de todos latían con mayor intensidad. Los días se deslizaban, y con cada amanecer, Manuel se sumía más en la oración. Pero en la última semana, la sombra de la muerte parecía un manto sobre ellos. En una noche devastadora, la desesperanza lo consumió. Arrodillado y exhausto ante la imagen de su santo patrón, sintió un impulso como nunca antes. «Señor, si es tu voluntad, interven», murmuró entre lágrimas, rogando en su corazón que la fe aún pudiera cambiar su destino. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Esa noche, justo antes de que el pueblo se preparara para el gran festival de fe, Manuel descubrió una carta en su puerta, escrita con la caligrafía de un amigo de la infancia. «Hermanito, la fe puede mover montañas. Te cuento mi milagro». Con cada palabra, una oleada de esperanza inundó su ser, como el primer rayo de sol después de una tormenta. Y así, el día 40 llegó, y el pueblo se congregó, ansioso. Un sonido inusual provenía del hogar de Manuel. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió la puerta, encontrando un misterioso giro en la historia. ¿Podría ser esto el milagro que tanto habían esperado? La intriga y la emoción llenaban el aire, y el pueblo contenía la respiración. La luz del misterio aún no se revelaba del todo. ¿Cuál sería la respuesta divina a sus fervientes oraciones? La puerta se abrió lentamente, y Manuel sintió como su corazón se aceleraba. Ante él, un resplandor envolvente iluminaba la sala de su hogar. En el centro, estaba David, rodeado por un halo de luz, como si la misma gloria de Dios le abrazara. El niño sonreía, su rostro radiante y libre de dolor. La tristeza y el sufrimiento parecían haber desaparecido, dejando solo pureza y alegría. «Papá», exclamó David, corriendo hacia él. Manuel se arrodilló, abrazándolo con fuerza. Las lágrimas brotaron de sus ojos abiertos de par en par. Esa risa, ese abrazo, no eran meros momentos. Eran la manifestación tangible de lo divino. El pueblo, desde sus casas y calles, había comenzado a murmurar. Algunos se acercaban, otros se quedaban en shock, mientras la noticia del milagro de David se esparcía como el viento en el desierto.
Manuel sabía que aquel instante era un regalo de Dios, un recordatorio de que la fe, aunque muchas veces nebulosa, siempre traía consigo una chispa de luz. Con el impacto de lo que acababa de vivirse, Manuel se puso de pie, y con su hijo de la mano, salió al umbral, donde los rostros de sus vecinos lo observaban, entre desconfianza y esperanza. Mis hermanos, comenzó a decir, su voz resonando con fervor, hoy vemos la manifestación del amor de Dios. Hoy, la vida ha ganado a la muerte. Los murmullos se convirtieron en gritos de júbilo. Un cántico de alabanza comenzó a elevarse en el aire, cargado de gratitud y alabanza. La fe conjunta del pueblo había prendido un fuego espiritual, y mientras Manuel miraba a su alrededor, vio cómo algunos se arrodillaban y otros levantaban las manos al cielo, agradeciendo. Sin embargo, no todo era perfecto. Manuel sintió un susurro en su corazón, un eco de lo que el anciano le había advertido: serás atado por lo sagrado. En medio de la alegría resplandeciente, había una advertencia. ¿Sería este solo un milagro temporal? ¿Sería su fe suficiente para mantener el milagro vivo? Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el firmamento, Manuel se sentó junto a David, quien dormía plácidamente, seguro y sano. Pero una inquietud lo mantenía alerta. Recordó las palabras de la carta de su amigo: la fe puede mover montañas, pero también puede atravesar tormentas. Esa reflexión lo impulsó a un nuevo nivel de compromiso espiritual. Al amanecer del día siguiente, el pueblo se preparaba para el festival. Manuel se unió nuevamente al grupo de oración, pero esta vez, su súplica era diferente. No solo pedía por la sanación de su hijo, sino que clamaba para que su fe fuese fortalecida. No quiero perder lo que he recibido, rogó, con los ojos cerrados y su corazón expuesto. En medio de esa búsqueda intensa, algo nuevo comenzó a surgir en su interior. Se dio cuenta de que su viaje no solo trataba sobre su hijo, sino sobre la renovación de su propia fe. Empezó a ver cómo otros en su comunidad por años habían estado luchando con sus propias dudas y crisis, y comprendió que él había sido colocado en el centro de lo divino para ayudarles a despertar. Una nueva visión comenzó a brotar en su corazón. Manuel no solo quería un milagro personal, deseaba ser un instrumento de milagros para otros. Sin embargo, había un desafío ante él. Cómo guiar a su pueblo hacia la luz sin estar atado por la palabra del anciano, con la amenaza de la sombra acechando. Mientras los preparativos para el festival continuaban, una inquietante revelación empezó a formarse en su mente. Este era solo el comienzo. La verdadera batalla de fe estaba por venir, y los desafíos que enfrentarían a partir de ese día podrían llevarlos a descubrir lo que realmente significaba despertar en la fe. Esa noche, una pregunta flotó en el aire, un pequeño eco de ansiedad. ¿Sería capaz de cumplir la misión que Dios había puesto ante él? La respuesta se acercaba, y con ella, la certeza de que su camino estaba por tomar giros inesperados y transformadores. La fe, así como el amor, requería acción, y así, la historia de Manuel y David apenas comenzaba. ¿Qué desafíos enfrentarían juntos para mantener su milagro vivo? Las primeras luces del amanecer se filtraban entre las montañas, bañando el pueblo con un brillo suave que parecía susurrar promesas. Manuel se despertó lleno de un fervor renovado. Las palabras de su amigo resonaban en su corazón: la fe puede atravesar tormentas. Sabía que la celebración del festival no solo traería alegría, sino que también podría convertirse en un punto de inflexión para su comunidad. Mientras se preparaba, no pudo evitar sentir la energía vibrante en el aire. Las risas de los niños corrían como ríos, entrelazándose con el eco de cánticos antiguos que llenaban el ambiente. Manuel sintió que el tiempo se detenía, cada latido de su corazón resonando con la esperanza. Caminó hacia el centro del pueblo, donde los preparativos para el festival estaban en plena marcha. Al llegar, se encontró con los rostros de sus vecinos. Algunos aún mostraban asombro por el milagro de su hijo, mientras otros llevaban el peso de sus propias penas. Entonces, decidió que hoy sería diferente. Iba a ser el portavoz de la esperanza. Amigos, exclamó, alzando la voz. Hoy no solo celebramos la vida de mi hijo. Hoy celebramos la vida de todos nosotros. Dios está aquí, en medio nuestro, y nos llama a despertar en la fe. Juntos somos más fuertes. Las palabras de Manuel flotaron en el aire.
Unas manos se levantaron al cielo, otros murmuraban en oración. La conexión espiritual crecía como un fuego en sus corazones, era un momento sagrado. Pero en lo profundo, Manuel sentía que el eco del anciano seguía resonando: serás atado por lo sagrado. Esa advertencia le brotaba como una espina en el alma. Mientras predicaba sobre el poder del amor y la gratitud, Manuel comprendió que el verdadero milagro no solo era la sanación de David, sino la unión de su pueblo en esta fe renovada. Era un desafío, sí, pero también una oportunidad. La misión era más amplia de lo que había imaginado, así, sin saberlo claramente, el pueblo comenzó a unirse en cadenas de oración. Manuel se indignaba. ¿Cómo podía este amor tan fuerte chocar con la sombra que parecía seguirlo? Decidió que no se dejaría vencer por la duda. En su interior, sabía que debía enfrentarse a sus temores. Durante el transcurso del día, Manuel y David asistieron a las diferentes estaciones del festival. En cada rincón, escuchaban testimonios de sanación, momentos de reconciliación y risas que sanaban. La fragancia de los platillos tradicionales se mezclaba con el sonido de las canciones que hablaban de milagros. Pero los ecos de su propia lucha no lo dejaban en paz. Mientras el sol empezaba a descender, el cielo se vestía de oro. Manuel llevó a David a un claro, un espacio donde se sentían más cerca de Dios. Allí, en lo más profundo del verde, él le preguntó al niño: ¿sientes que Dios está contigo en este momento? Sí, papá, contestó David, con sus ojos brillando. Es como si todo estuviera feliz hoy. Manuel sintió que su corazón se llenaba de una paz inexplicable. Sin embargo, el susurro del anciano comenzó a hacerse más fuerte. Mientras miraba la felicidad de su hijo, se dio cuenta de que el reto era mantener viva esa fe, no solo en él, sino en cada corazón que había sido tocado en el pueblo. Esa noche, mientras el cielo estrellado pareciera observar, un sentimiento de inquietud se posó sobre él. Sabía que el verdadero desafío no iba a ser la celebración del milagro, sino cómo hacer que esa luz persistiera ante las adversidades que se avecinaban. Un temor lo sacudió y pensó: ¿estamos listos para lo que vendrá? La respuesta no era clara, pero la duda se entrelazaba con la esperanza. Creía que el camino de la fe los llevaría a descubrimientos sorprendentes, y así, la historia avanzaba, cargada de desafíos y promesas. Pero Manuel no podía escapar de la pregunta que lo atormentaba: ¿sería capaz de liderar su pueblo hacia la luz, o la sombra los alcanzaría antes? La noche se volvió densa, presagiando que lo que comenzaba hoy sería un viaje que transformaría a todos que vendría a continuación. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, pero la brisa que soplaba entre los árboles traía consigo un murmuro que le advertía a Manuel. Se hallaba de pie en la misma colina donde había hablado el día anterior, de nuevo observando el bullicio del pueblo. El ambiente aún vibraba con la energía del festival, pero en su interior latía una premura que no podría ignorar. Decidió entonces que hoy no solo se trataría de la celebración, necesitaban tener un encuentro verdadero con Dios. Con esa idea floreciendo en su corazón, reunió a sus amigos más cercanos. Sentados en un círculo, se unieron en oración, pidiendo guía y fortaleza. Manuel planteó el desafío: no solo debemos buscar el milagro. Debemos vivir como el milagro. Poco a poco, más personas se acercaron. La palabra se esparció, y pronto el círculo se fue agrandando, atrayendo a todos los que anhelaban experimentar algo más profundo. Sus corazones estaban listos para la unción, y las súplicas se elevaron al cielo como incienso. Hoy, hermanos, comenzó Manuel, he sentido en mi alma que esto es solo el inicio. Si queremos mantener este fuego encendido, debemos comprometernos a buscar a Dios en todo lo que hacemos. Debemos despertar esa fe dormida en nuestros corazones. La voz de Manuel resonaba con una energía casi vibrante, y sus palabras sacudieron el letargo que había envuelto a muchos. Algunos lloraban, otros sonreían, pero en todos los rostros había un reflejo de deseo, de anhelo por algo más grande que ellos mismos. Mientras oraban, un silencio profundamente sagrado invadió el lugar. Era como si el mismo aliento de Dios estuviese en medio de ellos. Nadie se atrevía a romper ese momento. Y en ese silencio, alguien empezó a dar testimonio. Una anciana de cabellos plateados, con una voz temblorosa, compartió cómo había estado postrada por años, pero al escuchar la historia de David, su fe había renacido.
Su corazón ardía y, al fin, dio un paso adelante para recibir oración. El pueblo entero la siguió, uno tras otro, acudiendo llena de fe y anhelo. Eran miradas llenas de esperanza y corazones dispuestos. Entre susurros llenos de energía de adoración, sintieron que el cielo se abría sobre ellos. Era un momento único, un verdadero encuentro entre lo humano y lo divino, mientras la anciana era rodeada de manos cálidas y corazones que latían al unísono en oración. Manuel se sintió claramente llamado a dar un paso más. Había comprendido que esto no era solo una coincidencia, era el inicio de un viaje espiritual. Reuniendo valor, con los ojos cerrados, comenzó a orar en voz alta. Señor, estamos aquí, de pie, dispuestos a ser transformados. Haz de nosotros instrumentos de tu paz y de tu amor. Con cada palabra, sintió como la atmósfera se intensificaba. Nadie estaba preparado para lo que sucedería a continuación. De repente, un rayo de luz pareció romper a través de las nubes, iluminando el círculo de oración. La anciana cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y el murmuro de sus palabras se convirtió en un clamoreo. Yo soy sanada, yo soy sanada. Gritaba entre sollozos. La multitud enloquecía. Algunos se abrazaban mientras otros levantaban las manos al cielo, sintiendo la presencia de Dios tan palpable como nunca antes. Pero Manuel sabía que esto era solo el principio. La sombra de la advertencia del anciano aún pesaba sobre su corazón. La fe y el temor estaban entrelazados como dos corrientes, impulsándolo hacia un rumbo que no podía vislumbrar del todo. Mientras los ecos de su oración resonaban en los corazones de todos, Manuel se preguntaba, ¿estamos listos para asumir la responsabilidad de este milagro? ¿Aceptaremos el reto de vivir en fe y no en miedo? La respuesta estaba en el aire, vibrante, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué nuevas revelaciones traerían los días venideros? La luz del sol comenzó a deslizarse más intensamente, bañado en un brillo dorado que parecía celebrar el encuentro sagrado. El círculo de oración continuaba vibrando con la energía de la fe renaciente. Manuel, aún sobrecogido por la manifestación divina que acababa de presenciar, sintió que el ambiente se llenaba de un propósito mayor. Escuchen, exclamó Manuel, con la voz firme pero suave. Nada de esto debe quedarse aquí. Este es solo el primer paso, un llamado a cada uno de nosotros. Si el cielo se ha abierto hoy, es para que cada uno de nosotros despertemos nuestras almas y llevemos este fuego a nuestros hogares, nuestras comunidades. Las palabras de Manuel resonaban como un eco en los corazones de quienes lo rodeaban. Los ancianos, los jóvenes, todos los grupos, encontraron un hilo de conexión. La anciana sanada todavía lloraba, pero ahora sus lágrimas eran de alegría. Con una mirada llena de determinación, dijo, sí, debemos ir y ser luz. No solo yo, sino todos. La multitud ardía con el mismo anhelo. El festival parecía un recuerdo lejano, había en ellos una nueva misión. Algunos comenzaban a murmurar sobre cómo podían compartir testimonios, orar por aquellos que no estaban presentes, incluso salir al campo y hablar de lo que habían vivido. La fe se alimentaba del fuego del momento, y el pueblo no tenía intención de dejarlo apagarse, pero el anciano que había advertido a Manuel antes, se encontraba al borde del círculo, su rostro surcado de preocupaciones. Se le notaba angustiado, como si la dirección que el pueblo tomaba le sembrara inquietudes. Manuel se acercó a él, preocupado por el tono preocupante en sus ojos. ¿Qué te preocupa, anciano? Preguntó Manuel, con voz grave. El anciano respondió, la fe es poderosa, hijo, pero también es un camino difícil. Están sintiendo una euforia que puede ser hermosa, pero no debemos olvidar que también seremos probados. Recuerden el precio de la fe. No lo tomen a la ligera. Las palabras resonaron en el aire. Manuel, mirando a los demás, entendió de inmediato la sabiduría tras la advertencia. Los murmullos de la multitud se hicieron más suaves. Era cierto, después de la luz siempre viene la sombra, el verdadero espíritu de la fe también significa enfrentar adversidades. Sabes, hermano, dijo Manuel, con una sonrisa compasiva, la adversidad nos fortalece. Escucharemos tus advertencias, y aprendemos juntos a no dejarnos llevar solo por las emociones. Pero hoy estamos levantando nuestras voces en agradecimiento.
Seremos un pueblo que adora con la vista al cielo, pero también con los pies en la tierra. La multitud comenzó a murmurar afirmativamente, animados por la postura equilibrada de Manuel. Era un reconocimiento de que la fe no solo es celebración y alegría, sino también un viaje de perseverancia y compromiso. Cada paso hacia adelante tendría sus desafíos. En ese momento, Manuel conocía que debía hacer algo más. Hermanos, llamó nuevamente, hoy iniciaremos un camino juntos de 40 días de oración y reflexión. Serán días de búsqueda, un desafío que nos unirá y que nos llevará a esa transformación que anhelamos. Y mientras lo hacemos, enfrentaremos nuestras dudas, nuestras luchas. Pero lo haremos juntos, como familia. Las respuestas llenaron el aire, jóvenes y ancianos se unieron en gritos de aliento y emoción, mientras se promulgaron acuerdos sobre el nuevo camino. Pero en el fondo de su corazón, Manuel sintió un nuevo peso. ¿Cómo enfrentarían los desafíos? Las sombras de la incertidumbre comenzaron a buscar su lugar, y Manuel se preguntó, ¿qué herramientas necesitaremos para perseverar durante estos 40 días? ¿Cómo nos prepararemos para lo que vendrá? La fe se había encendido, pero el verdadero viaje de entrega para alcanzar milagros comenzaba ya. Las miradas de los presentes brillaban con determinación, pero el futuro podía abrir puertas o cerrar corazones. El dilema real de la fe se cernía sobre ellos. ¿Qué decisiones tomarían en el camino, cuando las pruebas llegaran? El verdadero milagro sería solo el inicio o una transformación profunda. Manuel sabía que la próxima etapa requeriría de valor, sabiduría y mucho amor. La pregunta que resonaba en su corazón ahora era clara: ¿estaban listos para despertarse en este viaje de fe y compromiso? El tiempo de la transformación había comenzado. La multitud, eufórica y vibrante, se levantó unida en una sola voz que llenaba el aire con una melodía de fe. Cada uno había sentido el ardor en su interior, como un fuego recién encendido que les recordaba la promesa de renovación. Manuel, observando a su alrededor, se sintió abrumado por la belleza de aquel momento. Las manos entrelazadas, los rostros iluminados, y las lágrimas de gratitud convertían esa congregación en un pueblo que había despertado. Sin embargo, el eco de las palabras del anciano resonaba intensamente en su mente. La advertencia de la prueba era como un susurro que no se podía ignorar. ¿Cómo podremos sostener esta llama?, pensó. Eran días inciertos por delante. La fe vibrante, aunque poderosa, podría desvanecerse ante los primeros vientos de dificultad. Esa noche, al regresar a su hogar, Manuel se sentó en el patio. Las estrellas brillaban en el cielo, y un cálido viento soplaba en su rostro, como si la creación misma susurrara secretos más profundos. Abrió su corazón a Dios, pidiendo guía y fortaleza para él y su pueblo. Señor, danos el discernimiento para andar por este sendero. Que cada paso sea en tu luz y no en nuestra propia fuerza. Mientras tanto, en otros rincones del pueblo, se vivían experiencias similares. Ana, una joven madre, reflexionaba sobre los retos que tendría que enfrentar mientras educaba a sus hijos en la fe. Sabía que debía ser ejemplo de perseverancia. Sin embargo, también había miedo en su corazón. ¿Cómo sostendré mi fe si las pruebas llegan cuando menos lo espero?, se preguntaba. El anciano, por su parte, pasaba la noche en oración. Había visto muchas cosas en sus años y sabía que la fe, aunque hermosa, podía ser una espada de doble filo. Se arrodilló, cargando con el peso de su preocupación por los jóvenes y los ancianos que se unían en esta búsqueda espiritual. Dios, acompáñalos en este viaje. Dales fuerza y coraje. El día siguiente llegó con el sol asomándose tímidamente, cada rayo iluminaba más que el día anterior. Manuel convocó de nuevo al pueblo. Sus corazones se hallaban expectantes, pero también había un aire de duda y reflexión. Hermanos, nuestro viaje comienza hoy. Pero, no olviden, el camino puede ser empinado y lleno de desafíos. Será un tiempo para buscar a Dios en cada paso y en cada caída. Los murmullos de la multitud emergían. Algunos expresaban sus temores, otros sus esperanzas. Se anunciaron planes de oración en grupos, reuniones de apoyo y momentos de reflexión. Nadie quería afrontar la prueba en soledad. Cada conversación, cada gesto, se tornaba en la construcción de una comunidad sólida en fe. Al finalizar la reunión, mientras las familias se dispersaban,
Manuel sintió cómo su corazón latía con fuerza al ver un grupo de jóvenes acercarse. «Queremos ser parte de esto», dijeron con entusiasmo. Y Manuel, al ver su pasión, se dio cuenta de que algo hermoso estaba surgiendo. Era la semilla de un avivamiento, una comunidad dispuesta a levantarse y ser luz en los momentos de oscuridad. No obstante, el anciano observaba, cavilando sobre lo que podría estar al acecho en el camino. La fe es un regalo, pero también es una prueba. Esa inquietante frase reverberaba en su mente, sugiriéndole que quizás las tempestades pronto probarían la profundidad de esa fe recién despertada. Manuel, al final del día, sabía que un desafío grande se avecinaba, pero también había vislumbrado la mano de Dios obrando en cada corazón, impulsando a la comunidad hacia un destino mayor. En medio de las decisiones que tendrían que tomar, una pregunta permanecía latente: ¿confiarían en la dirección divina cuando la tormenta soplara? Su mirada se centró hacia el horizonte, donde el cielo era el límite, el camino apenas iniciaba y en cualquier momento, la realidad de sus decisiones los llevaría a un punto crucial. ¿Están listos para enfrentar lo que vendrá? ¿Podrán mantenerse firmes en su creencia, incluso cuando las sombras amenacen con avanzar? La verdad divina estaba al borde de revelarse. Aquella mañana, el pueblo despertó con un cielo azul brillante, un símbolo de renovadas oportunidades. Sin embargo, la inquietud que habitaba en los corazones de muchos no podía ser ignorada. Manuel se acercó al lugar de reunión, donde aún resonaban las voces de sus hermanos en fe. La comunidad estaba lista para un nuevo comienzo, aunque la sombra de la duda seguía acechando, las risas y los murmullos se mezclaban con el viento. Ana llegó apresurada, con sus pequeños a cuestas. Hoy es un día importante, pensó mientras los guiaba. Su corazón latía fuerte, no solo por el amor que sentía por sus hijos, sino también por el deseo de inculcarles la fuerza de la fe. Debo ser ejemplo, repitió para sí misma, luchando contra la ansiedad que la invadía. Al llegar, vio a Manuel, que ya había comenzado a hablar. Hoy, quiero que cada uno de nosotros levante su voz al cielo, dijo con pasión. La multitud se unió, y el canto resonó en el aire, como un canto de ángeles en respuesta a una oración ferviente. Manuel cerró los ojos y dejó que la melodía lo envolviera. El poder de la adoración pintaba su ser con colores de esperanza, pero incluso en medio de esa adoración, Manuel no podía apartar el pensamiento del anciano. Las pruebas vendrán, susurraba su mente. Era necesario prepararse, ser sabios. Entonces, se le ocurrió una idea: ¿y si hacemos un pacto? Un compromiso con Dios y entre nosotros. La respuesta en la multitud fue un eco de entusiasmo. La fe los unía, pero también era vital prepararse para las tormentas. Ana, sentada cerca, levantó su mano. ¿Cómo será este pacto?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. Manuel se percató de las miradas fijas en él, cada par de ojos expectantes. Prometamos comenzar estos 40 días de oración y ayuno. Cada uno compartirá sus luchas y oraremos juntos. La emoción llenó el espacio como un río desbordante. Había una poderosa conexión, una unión renovada. Los jóvenes, que habían despertado con fervor esa mañana, alzaron sus voces en apoyo. «Haremos esto juntos», gritaron con alegría. El sentimiento de comunidad creció, sembrando esperanza. Pero, en lo más profundo del corazón de Manuel, aún vibraba la advertencia del anciano. ¿Serían capaces de resistir la llegada de la tormenta? Los días que siguieron se sintieron como un soplo de aire fresco. Las reuniones crecían y con cada oración, la fe se alimentaba. Sin embargo, en medio de esa alegría, la realidad empezaba a asomarse. Ana se encontró con un dilema. Su esposo, quien había estado alejándose de la fe, se volvió cada vez más distante. ¿Cómo podré seguir si mi propia casa se tambalea?, se preguntaba angustiada. Al mismo tiempo, el anciano observaba con atención. Sabía que lo que se estaba formando era hermoso, pero también comprendía las realidades de la vida. Es hora de que los guíen en el camino, decidió. Esa noche, él se arrodilló por el pueblo, clamando a Dios. Haz de ellos un faro en medio de la tormenta, y que su fe no flaquee. Durante los días siguientes, Manuel notó una dinámica inquietante. Algunos se mantenían firmes, pero otros, como Ana, luchaban con dudas profundas.
Las conversaciones se volvieron más serias. En una reunión, un joven, Carlos, expresó su temor. ¿Qué pasará si fallamos? ¿Si Dios no responde como esperamos? Las murmuraciones en la multitud aumentaron. Es en la fragilidad donde Dios demuestra su fuerza, respondió Manuel. Las palabras surcaron el aire pesado de incertidumbre, pero Manny se sintió valiente, aún más cuando vio rostros iluminándose con cada palabra de esperanza. A medida que avanzaban en su jornada, un temor subyacente comenzaba a tomar forma en el pueblo. La fe a prueba era un concepto que se hacía cada vez más real. ¿Confiarían en el poder de Dios, incluso cuando cada fibra de su ser gritara lo contrario? El anciano sabía que el tiempo de la revelación estaba cerca, las estrellas brillaban esa noche, y el silencio se llenó de expectación. A medida que la comunidad se preparaba para su primer día de ayuno, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿estaban todos listos para el verdadero desafío? ¿Podría el milagro que buscaban ser la respuesta a sus luchas más profundas? El viaje espiritual apenas comenzaba, y el horizonte prometía revelaciones sorprendentes y desafíos que pondrían a prueba su fe. ¿Podrían levantarse el uno al lado del otro ante lo que vendría? El tiempo estaba corriendo y, en la intimidad de sus corazones, todos esperaban la llegada de la intervención divina. Mientras el sol comenzaba a surgir, tiñendo el cielo de tonos cálidos, el pueblo se despertaba poco a poco, cada uno con su propia reflexión en el corazón. Ana miró a sus hijos dormidos, sus delicados rostros llenos de paz. Hoy es el día, pensó, con una mezcla de esperanza y temor. Podía sentirlo en su interior. El desafío de los próximos 40 días no solo era un pacto entre ellos, sino un viaje hacia lo desconocido. En el centro del pueblo, el eco de la fe retumbaba en cada rincón. Manuel y el anciano se reunieron al amanecer, sintiendo el palpitar colectivo de la comunidad. Cuando uno de nosotros ora, todos oramos, dijo el anciano con voz firme, instando a Manuel a mantener la unidad entre ellos. Manuel asintió, su corazón late con más fuerza. La meta de su pacto no solo era fortalecer su fe, sino también alcanzar a aquellos que se encontraban a la deriva, como el esposo de Ana. El primer día de ayuno empezó con una oración encendida. Cada palabra era como un ladrillo, edificando un muro de protección y conexión entre ellos. Ana cerró los ojos mientras oraba, deseando que su esposo sintiera el abrazo de Dios en su corazón distante. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, era un dolor que ya no podía llevar sola. Desde lo más profundo de su ser, clamó por restauración. Los días transcurrieron, y la comunidad se reunió de nuevo al caer la tarde. Las experiencias comenzaron a fluir. Algunos compartieron testimonios de cómo la oración había cambiado su perspectiva. Un grupo de jóvenes recibió respuestas inesperadas, mientras que otros luchaban con la incertidumbre. La fe no siempre es fácil, dijo una joven con el rostro iluminado por la luz de la hoguera, pero es en las sombras donde encontramos la luz más brillante. Manuel escuchaba atentamente, reconociendo que, aunque muchos comenzaban a ver milagros, cada uno enfrentaba batallas personales en sus corazones. La atmósfera estaba cargada de emociones vivas, donde la esperanza brillaba intensamente pero las dudas acechaban en los rincones. A medida que la segunda semana avanzaba, la dinámica del grupo se sintió transformada. Sin embargo, el anciano aún percibía una tensión en el aire. Una noche, hizo una pausa en medio de una oración colectiva. Hermanos, comenzó, las tormentas no son un castigo, son pruebas de fe. Las palabras resonaron en los corazones, llenándolos de valientes convicciones. Cuando lleguen las pruebas, recordemos que cada golpeteo nos acerca más. Todo eso nos está preparando para la gloria que ha de venir. Ana sintió que esas palabras eran para ella. ¿Estaba realmente preparada para enfrentarse a su esposo? ¿Podía confiar que el amor de Dios era más grande que sus temores? Su impotencia se transformó en valor. Tenía que ser una luz en su hogar, aunque eso significara enfrentar la oscuridad del alejamiento. Cuando la noche cayó, el pueblo se sintió en sintonía. La adoración creció mientras la comunidad alzaba sus voces, creando un manto de fe que cubría a todos. Sin embargo, en lo más profundo del corazón de Manuel, un eco rescataba la advertencia del anciano: las sombras se hacen más gruesas antes de que la luz brille con más fuerza.
La tercera semana estaba a punto de comenzar y el desafío se hacía palpable. ¿Podría la comunidad abrirse a los asaltos de la duda y la desesperación? ¿La fe unida podría superar las adversidades que, sin duda, se avecinaban? Una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿La fe firme en medio de la tempestad sería suficiente para recibir el milagro que todos buscaban? La llegada de las pruebas estaba en el horizonte, y el pueblo se enfrentaba a la realidad de que iré más allá de lo conocido para alcanzar lo divino. La tercera semana llegó como un torrente, trayendo consigo una serie de pruebas y desafíos que pusieron a prueba la fortaleza de cada corazón en el pueblo. Ana despertó una mañana con un sentimiento agridulce en el pecho, un susurro en su alma que le decía que el amor que tanto anhelaba no llegaría fácil. Se sentó en la orilla de su cama, mirando a sus hijos, y sus oraciones se hicieron más fervientes, como si cada súplica pudiera alcanzar a su esposo. Donde quiera que estuviese, el pueblo había transformado su rutina. Cada día, al caer el sol, la comunidad se reunía en la plaza, donde un fuego se encendía, simbolizando la llama de la esperanza que ardía en cada uno de ellos. Manuel, al frente, sintió el peso de la responsabilidad. Hermanos, el enemigo acecha. Las dudas quieren invadir nuestro corazón, proclamó con voz poderosa. La multitud asintió, el murmullo de la verdad resonaba entre ellos. Pero recordemos que un corazón unido crea fuerza imbatible. El anciano, fiel a su papel de guía espiritual, compartió historias de bendiciones que surgieron en medio de las pruebas. La fe es como una semilla, explicó. Siembra en la tierra dura, aun cuando no veas el fruto inmediatamente. Hay un tiempo de espera, pero el resultado será abundante. Sus palabras encendieron luces en los ojos de muchos, y Ana sintió renacer algo dentro, una convicción renovada. Cada desafío se convertía en un eco de superación. Un joven compartió cómo había enfrentado el miedo a hablar en público, y fue el mismo amor de Cristo que le dio valor para expresar su testimonio. Otros, como la testamentaria de una madre que había perdido a su hijo, contaron cómo encontraron consuelo en la oración. Él me sostuvo en el día más oscuro, decía la mujer con voz temblorosa. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, mientras otros se unían en el lamento y en la alabanza. Ana, con cada relato, sentía que su propia carga se aligeraba. Sin embargo, la sombra de la duda no desaparecía completamente. Su esposo seguía lejos. ¿Era posible que él también encontrara consuelo en lo que estaban viviendo? Sentía miedo, pero en su pecho había un fuego que no podía apagar. Una noche, mientras el pueblo elevaba sus voces a lo alto, Manuel notó cómo el viento parece traer consigo una presencia divina. Alabanza al Rey, no tardó en exclamar, y en ese momento, el aire se llenó de una atmósfera espesa de adoración. Las voces se entrelazaron, casi como si el cielo respondiera con un eco de amor convertía en música. Mientras todos se unían en alabanza, Ana se sintió impulsada. Señor, lo entrego a ti. Hazlo en mí, hazlo entre nosotros, clamó. Sus manos elevaron un acto de entrega, y sintió que a su alrededor, el pueblo también lo hacía. Se respiraba unidad, una conexión indescriptible que rodeaba a cada uno de ellos. Manuel absorbía cada momento, consciente de que estaban mucho más cerca de lo que pensaban. La tercera semana los había llevado a un punto culminante. Las oraciones se volvían más intensas y las luchas se tornaban evidentes. Sin embargo, el desafío era observado con amor y esperanza. Nadie sabía lo que vendría, pero el eco de la fe los mantenía en el camino. La madrugada siguiente traería consigo un giro inesperado. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que cruzaba la puerta? Las preguntas flotaban como estrellas en el cielo, brillando mientras la luna se escondía. Pronto, cada uno tendría que hacer frente a su propio destino, y lo que estaba esperando al otro lado podría cambiarlo todo. El alba se asomaba suavemente sobre el pueblo, y Manuel, con el corazón repleto de fervor, se sentía preparado para lo que estaba por venir. Los ecos de sus oraciones resonaban, llenando el aire de expectativas, mientras observaba a su comunidad reunida en la plaza. Cada rostro reflejaba un viaje, una lucha, y sobre todo, una fe renovada que estaba listas para ser probada. Ese día, Manuel se dirigió a sus hermanos y hermanas, su voz potente y tranquila. Hoy cerramos esta etapa de 40 días de oraciones y ayuno. Hemos enfrentado sombras,
dudas y temores, pero hemos mantenido la fe. Y créanme, no ha sido en vano. Dios ha preparado un camino para nosotros, un camino de milagros. Un murmullo de emoción recorrió la multitud. La conexión espiritual parecía palpitar entre ellos, una corriente de amor que unía sus corazones. Había lágrimas, risas y gestos de aliento. Cada miembro de la comunidad se había atrevido a atravesar el desierto de sus batallas personales, y ahora el horizonte se iluminaba con posibilidades. Manuel invitó a la anciana que había recibido el milagro al inicio de esta travesía. Con su voz temblorosa, pero firme, ella relató cómo su fe había sido renovada. La sanación que recibí fue solo el principio, confesó. Pero fue la comunidad la que me hizo comprender que la fe se alimenta en unidad. Hermanos, juntos somos invencibles. Las palabras resonaron como un eco celestial, aumentando la intensidad de la fe colectiva. Muchos comenzaron a compartir sus historias, relatos de dificultades enfrentadas y la gracia divina que había intervenido en sus vidas. Ana, sintiéndose impulsada, tomó el micrófono y habló desde lo más profundo de su corazón. Cuando empecé este viaje, temía por la separación en mi hogar. Pero al confiar en Dios y orar con ustedes, he visto cómo el amor avanza. Sé que mi esposo también lo encontrará. La osadía en su voz fue contagiosa. La fe colectiva se manifestó en esa plaza, como un fuego que no podía extinguirse. Hoy, declaramos que nuestros hogares serán sanados, nuestras comunidades transformadas, y cada corazón que se sienta perdido hallará la luz, añadió Manuel, con los ojos brillantes de esperanza. Fue entonces cuando sucedió lo extraordinario. Un estruendo suave, como el susurro del viento mismo, hizo que todos miraran hacia el cielo. Las nubes comenzaron a despejarse lentamente, revelando un sol radiante, como si Dios estuviera sonriendo sobre ellos. Las risas y los llantos de júbilo llenaron el aire, y el pueblo se unió en un himno de alabanza. Sin embargo, en el fondo, Manuel sintió el eco de la advertencia del anciano. Era un recordatorio persistente, que aunque la manifestación de gloria era evidente, el viaje no había terminado, aún había batallas que enfrentar. Era un nuevo despertar, una nueva oportunidad para vivir en fe. Mis amados, volvió a hablar Manuel, hoy no solo celebramos lo que se ha hecho, sino que también hacemos un pacto nuevo. Un compromiso de seguir creciendo, de apoyarnos en las luchas, de ser luz unos para otros en los momentos de oscuridad. No dejemos que la euforia nos ciegue. La fe requiere acción constante, y en ella, hay valor. Las manos se elevaron una vez más al cielo, y los murmullos de acuerdo resonaron. El desafío era claro, vivir la fe no solo en los días de gloria, sino también en los de incertidumbre. Manuel vio que cada mirada reflejaba una determinación renovada, había vida en el alma del pueblo. A medida que la noche caía, todos compartieron un banquete al aire libre. Las risas y los juegos llenaban el ambiente, incluso las luces danzantes parecían celebrar. Manuel tomó un momento para observar a su hijo, David, jugando con los otros niños. Ese niño que había estado al borde de la muerte, ahora vivía con intensidad. Gracias, Señor, murmuró Manuel, con lágrimas de gratitud llenando sus ojos. Ese instante lo hizo recordar que el verdadero milagro no solo estaba en la sanación de su hijo, sino en la transformación de una comunidad entera, unida en amor y fe. Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, Manuel sintió que la advertencia se desvanecía. Había confianza en su corazón, juntos podrían enfrentar lo que viniera. Antes de cerrar su jornada, hizo una última oración. Señor, que nuestra fe sea firme y constante. Que cada paso dado en tu luz nos acerque más a ti. Enséñanos a ser instrumentos de tu paz y amor, y así fue como el pueblo despertó, un verdadero ejército de fe, preparados para afrontar las tempestades. Una comunidad transformada, donde el amor resonaba por cada calle, donde cada corazón palpitaba al unísono, listo para seguir viviendo el milagro que había comenzado. No esperaron ni un segundo más para llevar su luz a aquellos que aún no habían sido alcanzados. Y en ese acto de amor y desvelo, se fundó un nuevo capítulo del pueblo, donde la fe y el amor se entrelazaban, creando un testimonio eterno que no solo vencía la oscuridad, sino que brillaba con la gloria de Dios. Ahora, aquí termina nuestra historia, pero recuerda, hermoso hermano y hermana de fe, las palabras de Manuel: despierta.
Tu propio milagro te espera, y hoy es el día para que lo busques fervientemente. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y extender este mensaje de esperanza. Comenta tus reacciones y el impacto que este final ha tenido en ti. Compartir instantáneamente este video. No esperes ni un segundo más. Hazlo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación de luz y amor en sus vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo.